Atención, amantes de la historia y curiosos por el pasado. Bienvenidos una vez más a otro intrigante capítulo de Historia en el presente. En la década de los años 40, las jóvenes rusas que optaban por casarse con extranjeros se exponían al riesgo de enfrentar una sentencia de 10 años en un gulag. El aparato de seguridad soviético mantuvo una estrecha vigilancia sobre estas mujeres, y solo unas pocas lograron reunirse con sus esposos, a menudo pagando un alto precio en forma de sufrimientos inimaginables. La mansión Haritonenko, ubicada en el malecón Sofiiskaya de Moscú y que albergaba la embajada británica en la URSS, recibió visitas notables de personalidades como Herbert Wells, Isadora Duncan y Winston Churchill. Desde agosto de 1945, 15 mujeres rusas que habían conocido a súbditos británicos en diversas circunstancias y habían contraído matrimonio con ellos vivieron allí, en una suerte de reclusión que parecía mantenerlas como rehenes. Los británicos llegaron a la Unión Soviética de diversas maneras, ya fuera como técnicos participantes en la industrialización del país o como marineros que formaban parte de los llamados convoys árticos, encargados de entregar productos en virtud de los acuerdos de préstamo y arriendo en los puertos de Arcángel y Murmansk. A pesar de las advertencias en contra de entablar contactos con la población rusa, se forjaron amistades y relaciones sentimentales, y durante la guerra se llevaron a cabo 35 matrimonios entre mujeres rusas y británicos. De estos, 20 esposas lograron viajar al extranjero con sus esposos, mientras que 15 fueron detenidas en la frontera. A pesar de que la guerra había llegado a su fin, los órganos de seguridad del Estado soviético se opusieron enérgicamente a permitir que los ciudadanos soviéticos se trasladaran a Gran Bretaña, incluso si era para seguir a sus maridos. «Traigan de vuelta a nuestras esposas», resonó en los pasillos de la embajada británica, cuando un grupo de mujeres, temiendo la persecución del NKVD, buscó refugio en ese lugar. Entre las mujeres se encontraba Lyudmila Hojlina, la esposa de Peter Squire, un diplomático británico. Al finalizar la guerra, su esposo fue llamado de regreso a su país de origen, pero a Lyudmila se le negó el permiso para salir de la Unión Soviética. En Londres, Peter y otros esposos británicos se manifestaron frente a la embajada soviética sosteniendo una pancarta que clamaba: «Traed de vuelta a nuestras esposas». Sin embargo, esta acción resultó en vano. Mientras tanto, en territorio soviético, el embajador británico convocó a las 15 mujeres y les ofreció la opción de divorciarse. La mayoría aceptó. En 1948, el periódico Izvestia publicó una carta abierta, que posiblemente ni siquiera fue escrita por Lyudmila, en la que ésta expresaba: «Al enterarme de que mi marido participó en una campaña antisoviética, no quiero seguir siendo la esposa de un hombre así». A pesar de ello, él acabó cumpliendo casi 8 años en campos de trabajo soviéticos. No fue sino hasta 1960 que Lyudmila pudo comunicarse con Peter. Él no la había olvidado y había esperado durante mucho tiempo para saber de ella, pero finalmente contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con una mujer rusa. De las 15 mujeres casadas, solo una, Clara Hall, logró ser llevada de regreso a Gran Bretaña. Se negó a abandonar la embajada británica y permaneció allí durante 18 meses, hasta que finalmente fue deportada de la Unión Soviética. Esta crueldad aparente era, en gran medida, producto del temor de los servicios de seguridad soviéticos a que las mujeres se convirtieran en informantes y espías. Como más tarde confirmaría la periodista rusa Olga Golubtsova, efectivamente hubo casos de este tipo. Los británicos reclutaron a unas 8 mujeres en Arcángel, obteniendo sus firmas para trabajar para los servicios de seguridad británicos. Una de ellas, Antonina Trofimova, fue descubierta por las autoridades y, bajo presión, reveló la colaboración de las demás. Todas estas espías fueron encarceladas en campos de trabajo, incluyendo a Antonina, bajo cargos de traición a la patria. Sin embargo, en realidad, estas mujeres apenas podían llegar a fin de mes. Durante la guerra, la ración de alimentos en Arcángel no era mucho mayor que en la sitiada Leningrado, y se sentían halagadas por la comida y la ropa que les regalaban los adinerados ingleses, no siempre con motivos egoístas. Aunque hubo romances sinceros entre rusos y británicos, incluso estas parejas se vieron afectadas por la ley que prohibía los matrimonios con extranjeros. En nombre del amor, muchas personas se enfrentaron a un destino cruel durante los años en que el régimen soviético gobernaba. En 1917, tras la Revolución Rusa, se abolió la tradición de los matrimonios por la Iglesia y las bodas convencionales. La libertad en las relaciones familiares y sexuales se convirtió en un pilar de la nueva cultura soviética.
El matrimonio con extranjeros no era algo inusual y hubo parejas mixtas célebres, como Sergei Yesenin y la estadounidense Isadora Duncan, Sergei Prokofiev y la española Lina Codina, o el ministro de Asuntos Exteriores Maxim Livinov y la británica Ivy Ladd, por mencionar algunas. Sin embargo, a finales de la década de los años 30, la legislación sobre la familia comenzó a endurecerse. En 1936 se prohibió el aborto, y al mismo tiempo, los procedimientos de divorcio se volvieron más complicados. Ahora, ambos cónyuges debían comparecer ante un tribunal y pagar una tasa judicial, que oscilaba entre 100 y 200 rublos. En 1944, estas tarifas aumentaron significativamente, llegando a costar entre 500 y 5.000 rublos. Dado que la mayoría de la población no tenía acceso a estas sumas, el salario promedio en la URSS en 1939 rondaba los 4.000 rublos al año, se redujo drásticamente el número de parejas que se divorciaban. Por ejemplo, en 1940 en Moscú se registraban entre 10 y 12.000 divorcios al año, mientras que en 1945, solo hubo 679 divorcios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética sufrió la pérdida de numerosos hombres y mujeres en edad de trabajar. A pesar de ello, algunos soldados soviéticos lograron establecer familias mientras el contingente del Ejército Rojo permanecía en Europa. No obstante, no todos los prisioneros capturados en los territorios ocupados pudieron regresar a casa. La preocupación principal de las autoridades soviéticas radicaba en el peligro de la doble nacionalidad de los cónyuges en los matrimonios con extranjeros. El impacto de las historias de las 15 esposas de ciudadanos británicos fue tal que en 1947 se promulgó una ley que prohibía completamente los matrimonios entre ciudadanos soviéticos y extranjeros. La justificación oficial era que nuestras mujeres, casadas con extranjeros y que viven en el extranjero, se sienten mal en un entorno desconocido y sufren discriminación. Quienes infringieron esta ley fueron condenados bajo el artículo 58, que se refería a actividades antisoviéticas. Algunos de los casos más conocidos ocurrieron justo antes y después de la aprobación de esta ley. Álvaro Cruz López de Heredia, hijo del embajador de la República de Chile en la URSS, contrajo matrimonio con Lidia Lesina en 1946, cuando ella tenía 19 años. Con la implementación de la nueva norma sobre matrimonios con extranjeros, la pareja quedó en una situación ilegal, y al mismo tiempo, la Unión Soviética rompió relaciones diplomáticas con Chile. La pareja se refugió en el Hotel Nacional, donde permaneció durante 5 años. Finalmente, lograron regresar a Chile, pero la salud mental del esposo de Lesina se deterioró en su tierra natal. Robert Tucker, un traductor en la Embajada de Estados Unidos en Moscú, se casó con Evgenia Pestretsova en 1946. Cuando finalizó su servicio en la URSS, se dio cuenta de que a su esposa no se le permitía salir del país. Aunque no tuvieron que esconderse, Tucker decidió quedarse en la Unión Soviética, trabajando a tiempo parcial como traductor en las embajadas de Canadá e India. Solo después de la muerte de Stalin, la pareja pudo finalmente abandonar la Unión Soviética. Ni siquiera las personas famosas lograron siempre escapar de las restricciones. La actriz Zouye Fyodorova tuvo un romance con Jackson Tate, un agregado militar en la Embajada de Estados Unidos, un hombre considerado peligroso. Tate fue expulsado de la Unión Soviética, pero Fyodorova estaba esperando un hijo de él. La paternidad no se pudo ocultar y, como resultado, Fyodorova recibió una condena de 25 años en un campo de trabajo, mientras que su hermana María, que la ayudó durante el embarazo, fue condenada a 10 años y falleció en un campo. La hija recién nacida de Fyodorova, Victoria, fue entregada a otra hermana que se mantuvo en libertad, y la niña finalmente conoció a su madre cuando tenía 9 años, después de que Zouye Fyodorova fuera rehabilitada. No vio al padre de su hija hasta 1976. La prohibición oficial de contraer matrimonio con extranjeros en la Unión Soviética se levantó en 1953, tras el fallecimiento de Stalin. No obstante, casarse con un ciudadano extranjero requería la presentación de una gran cantidad de documentos y referencias, así como numerosas conversaciones con las autoridades, donde se debían exponer todos los detalles de la relación de pareja. En general, durante las décadas de 1950 y 1960, cualquier relación con un extranjero conllevaba una vigilancia constante por parte del KGB. Aquellos que se casaban podían enfrentar la expulsión del Partido Comunista, la pérdida de empleo o ser trasladados a regiones remotas, con el fin de preservar la imagen moral del ciudadano soviético. Inga Artamonova, una atleta destacada, conoció a un atleta sueco en una competición en Suecia y comenzó a intercambiar cartas con él al regresar a Moscú.
Se rumorea que los agentes del KGB se comunicaban diariamente con la atleta, llegando incluso al punto de tenderle emboscadas cuando regresaba del trabajo, describiéndole el castigo y las dificultades que enfrentarían tanto ella como su familia. Artamonova obedeció y puso fin a su correspondencia con el sueco. Trágicamente, falleció a los 29 años, apuñalada por su esposo, el atleta Gennady Voronin, quien sospechaba de una posible infidelidad. Incluso la élite de la nomenclatura soviética más alta no pudo eludir la vigilancia y las restricciones. Lyubov Brezneva, hija del hermano del secretario general Leonid Brezhnev, conoció a un militar alemán llamado Helmut mientras estudiaba en Moscú. La pareja fue seguida de cerca durante meses y posteriormente amenazada por agentes del KGB. Dejaron deliberadamente desorden en el departamento de Brezneva para indicar que se habían realizado registros en su ausencia, y Helmut fue convocado al Ministerio de Defensa de la URSS y se le pidió que abandonara el país. Incluso su parentesco con Leonid Brezhnev no influyó en la decisión. Cuentan que Brezhnev le dijo a su sobrina, «Te dejaré ir», mientras que otras huirán, sugiriendo que muchas chicas de familias de alto rango en la Unión Soviética estaban dispuestas a irse al extranjero, pero el régimen no se los permitía. A partir de 1969, con la adopción de un nuevo código de matrimonio y familia, los matrimonios con extranjeros se volvieron más accesibles. Aunque debían celebrarse exclusivamente en las oficinas especializadas del registro civil en las principales ciudades, la vigilancia sobre los cónyuges extranjeros ya no era tan extrema. Surgió una tendencia de casarse con extranjeros con el objetivo de emigrar al extranjero, particularmente a Israel y Estados Unidos. Estos matrimonios con extranjeros se convirtieron en objeto de bromas en la sociedad soviética, buscando a un esposo como medio de transporte, decían en tono humorístico las mujeres soviéticas. Incluso en el ámbito cultural, casarse con extranjeros se volvió una especie de elegancia. Personajes destacados como Vladimir Vysotsky, quien se casó con la actriz francesa Marina Vladi, el poeta Yevgeny Yevtushchenko, quien contrajo matrimonio con la irlandesa Anne Butler, y el director Andrei Konchalovsky, quien se casó con la francesa Vivienne Gaudet, fueron ejemplos de esta tendencia. Sin embargo, los matrimonios con extranjeros no se limitaron solo a la élite. En 1987, en Leningrado, el guitarrista del grupo Kino, Yuri Kasparian, se casó con la estadounidense Joanna Stingley. En resumen, las restricciones impuestas a los matrimonios con extranjeros en la Unión Soviética reflejan no solo el control estatal sobre la vida personal de los ciudadanos, sino también el temor a la influencia extranjera. Estas prohibiciones, que se relajaron gradualmente después de la era de Stalin, tuvieron un impacto profundo en la vida de muchas personas, limitando sus opciones y forzándolas a tomar decisiones difíciles. El levantamiento de estas restricciones marcó un momento significativo en la historia soviética y simboliza la transformación del país hacia una mayor apertura y contacto con el mundo exterior. Esperamos que esta inmersión en esta historia reciente haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo con datos que seguro no conoces: 10 prohibiciones de los comunistas en la Unión Soviética. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.